Todos ustedes hablan español, pero bueno, hay alguna ciudadano que tiene la nacionalidad sueca y yo no pierdo ocasión de practicar, además está aquí mi profesora, de practicar el saludo en sueco, o sea que välkomna till Cervantes Institute, tack så mycket för ett komma indag. Gracias. Hoy vamos a hablar de poliorcética. Yo no sé si han oído hablar de esta palabra, seguro que don Carlos sí, porque es un pozo de sabiduría. Pero no sé, díganme, ¿han oído hablar de poliorcética, esta palabreja? No. ¿Esa les suena? Bueno, pues poliorcética va naturalmente ligado al título de la conferencia. Vamos a ir desgranando cada palabra, fortificaciones abaluartadas de origen ibérico. En unos minutos ya entenderán perfectamente el porqué de este título. Bueno, la poliorcética es el arte, según el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, es el arte de atacar y defender las plazas fuertes, es decir, la disciplina que se ocupa de las técnicas militares para asediar o defender ciudades y fortalezas. Es decir, se emplea tanto para el ataque, el arte de la guerra, como atacar, es decir, por ejemplo, todas las armas, las armas las estudia la poliorcética, pero también de la defensa, ¿no? De los sistemas de fortificaciones para repeler esos ataques. De origen griego, viene de dos palabras, polis, ciudad, y erkos, que quiere decir cerco. Muy bien, yo he traído, como siempre, muchas imágenes. Siempre ayudan mucho las imágenes y espero que eso no sea óbice, porque son muchas, para que la conferencia dure demasiado. José Vicente, Marta, los del Cervantes, Carolina, si veis que me extiendo mucho, como suelo hacer en las clases de arte, pues me decís aquello por señas, ¿por qué no te callas, no? Y entonces acabamos la conferencia. Bueno, muy bien. La guerra parece que está impresa en la naturaleza humana, ¿no? La historia de la humanidad casi podemos decir que la historia de las guerras, Decimos que el mundo está muy mal, qué horror, hay este presidente aquí, hay esta guerra allá y tal, pero yo creo que el mundo siempre ha estado peor que ahora. Y de hecho, hasta hace pocas décadas había guerras continuamente en Europa, en otros países, que ahora serían impensables, aunque no nos podemos confiar. La cuestión sería pensar si realmente es inherente al ser humano, si es posible erradicar las guerras o no lo es. Pero de hecho están presentes en la historia, siguen desgraciadamente ahí, y van muy ligadas a la historia de la humanidad y por supuesto a la historia de la arquitectura, del urbanismo y prácticamente de toda manifestación humana. Cuando ya pues, los hombres empiezan a tener un componente social en sus vidas y se agrupan en tribus y van comenzando lo que es el fenómeno de la urbanización, de asentarse en grupos, en ciudades, y desde un primer momento pues un factor fundamental es el de la seguridad, por lo cual ya en las ciudades más antiguas de las que se tiene noticia hay unos sistemas defensivos para defenderse de otros grupos con los que podían entrar en conflicto. Aquí tenemos este ejemplo de una ciudad en Mesopotamia. Casi todas las manifestaciones de la civilización humana tienen origen ahí, en las culturas de Mesopotamia. Y esta ciudad de Erbil, que es una ciudad que se remonta pues casi a 2000 años antes de Cristo, que está situada en Irak, es como la capital kurda, de la etnia kurda de Irak, y aquí, como vemos, en ese cerro, en ese espacio prominente,
rodeado ya de una muralla. Vamos a ver, he tocado en algún botón. Es que es nuevo para mí este cacharro y ya le he fastidiado. Le he tocado aquí arriba. Ah, vale. Bien, bueno, como digo, todas las civilizaciones, estos son restos de unas murallas, una muralla en Micenas, también datada 1340 antes de Cristo. También, por supuesto, en América, en Mesoamérica, esto es las murallas de Tikal, en Guatemala, realmente recientemente, y gracias al embajador Nelson, porque él me dio la noticia, mediante una tecnología de láser, se puede ahora ver, hacer lo que antes eran necesarias excavaciones arqueológicas, y entonces se ha podido ver la extensión de la ciudad de Tikal, muchísimo más grande de lo que se pensaba. Y de hecho la arqueología es fundamental para conocer esas culturas antiguas. En toda América tenemos grandes culturas, pero de las que no tenemos testimonios escritos. La arqueología, desde luego, y eso ocurre en muchos lugares del mundo, puede aportar datos interesantísimos sobre la historia y que pueden cambiar muchos de los conceptos que tenemos sobre la historia de estas civilizaciones. Bien, el arte de fortificar, como decimos, está presente pues desde los albores de la humanidad y, de hecho, incluso hay escritos muy antiguos sobre la fortificación de ciudades. Tenemos el caso de Eneas el Táctico, en el siglo IV a.C., que es el primer escritor griego que escribe sobre el arte de la guerra. O también la figura de Demetrio I, que hacia el año 337 y 283 a.C., fue un rey de Macedonia llamado Demetrio Poliorcetes, precisamente por ser el asediador de ciudades. Ahí tenemos la palabra a la que hacíamos referencia antes. Y una figura importante también de la Roma clásica es Apolodoro de Damasco. Este es un busto que se encuentra en Múnich. Él vivió entre el año 60 y el 125 o 130 de nuestra era y bueno, fue un arquitecto, autor de monumentos de la antigua Roma como la columna de Trajano o el puente de Trajano. Era el arquitecto de Trajano, digamos. Se le atribuye ser el autor del Panteón. Si eso fuera verdad, pues sería una de las cimas de la arquitectura de toda la historia, ya que el Panteón de Roma sigue siendo un monumento que nos emociona a cualquiera que va a visitarlo. Pero en nuestro caso, lo importante de Apolodoro es que él escribe pues, el primer tratado, digamos que se llama así, la Poliorcética. Bien, en época romana, ¿alguien sabe dónde? Vamos a hacer este juego en algunas ocasiones para que no se me duerman ustedes. ¿Alguien sabe dónde están estas murallas? ¿Dónde están? A ver, muy bien, ¿quién? En Lugo, sí señor, en la ciudad de Lugo. Esta mañana, quien acertaba pregunta, le dábamos una beca, ¿verdad?, para estudiar español. En fin, quizás le demos del mejor vino luego a quien haya aceptado, sacamos la botella a escondida. Muy bien, el de Lugo. Son unas murallas romanas. Lugo es una ciudad de Galicia, del noroeste de España, y este monumento no es tan conocido, tan visitado como, por ejemplo, qué sé yo, las murallas de Ávila o el acueducto romano de Segovia. Estas murallas son del siglo III, y ahí siguen. O sea, es un monumento de una extensión de más de 2 kilómetros. Se conservan muchos de estos cubos, como más de la mitad de estas torres que sobresalen de los lienzos de la muralla, y es un ejemplo magnífico, desde luego, de arquitectura defensiva
de la época romana. Y esto yo creo que ya lo saben muchas más personas. Las murallas de Ávila se han convertido también, en España por lo menos, en casi un emblema, un icono de la arquitectura defensiva medieval. Vemos todas esas torres con almenas en unas murallas que son pues muy altas, cuanto más altas mejor, para evitar que el invasor, que lo que tiene que hacer el invasor es trepar por esos muros, ¿no? Vemos las películas de la Edad Media, donde vemos esas escalas que van utilizando los invasores y cómo el asediado intenta repeler la agresión pues simplemente desde esas almenas arriba, ¿no? Hasta que aparece la pólvora y aparece la artillería, pues un método de tomar una ciudad era asediarla. ¿Y asediarla qué quería decir? Pues cercarla, montar un campamento, a veces hasta se construyen ciudades fuera, alrededor de la ciudad asediada, para que los asediados que no pueden salir ni pueden recibir víveres ni nada, pues al cabo de unos meses, de un tiempo, pues se rindan, porque van a morir de inanición simplemente, ¿no? Entonces era pues el sistema, digamos. Luego hay episodios de la Biblia, recordarán la toma de las murallas de Jericó a golpe de trompeta, etcétera, etcétera, en episodios de asedios de los que está llena la historia. Bien, más murallas medievales. ¿Alguien sabe dónde está esto? Más difícil. Bueno, esto es Rabat, esto es en Marruecos, la capital de Rabat. También otra ciudad poco conocida, todo el mundo va a Marrakech, también a Casablanca, a Fez, pero les recomiendo la visita a Rabat, es muy, muy interesante. En fin, vemos que las murallas son pues eso, murallas, muros, llamados cortinas, todos esos lienzos, con esos salientes, digamos, esas superficies cilíndricas que hemos visto en Ávila o en Lugo, que tienen importancia, ¿no? Tienen importancia esos elementos salientes de la cortina, y veremos que van a tenerla mucha más. Y este es un ejemplo, aunque es una muralla medieval, también de la época musulmana, en la ciudad de Badajoz, en la Alcazaba de Badajoz, pero vemos que esa es una torre que se llama Torre Albarrana, que está exenta, es decir, es una torre que está fuera de la muralla, unida a la muralla, que estaría donde estamos nosotros, por este paso, este corredor, este adarve, ¿no? Bien, la aparición, el invento de la pólvora, que la inventan los chinos, va a cambiar completamente el arte de la guerra. Eso va a dar lugar al comienzo de la artillería. Estamos hablando pues ya en el siglo XV, siglo XVI, cuando se generaliza. Se considera que un monje alemán, Berthold Schwarz, a comienzos del siglo XIV, pudo haber sido el primero en emplear pólvora para impulsar un proyectil. Pero la primera referencia que se tiene escrita del empleo de la pólvora con fines militares es la crónica del rey Alfonso XI de Castilla sobre el sitio de la ciudad de Algeciras, en el año 1343. Aunque anteriormente, casi un siglo antes, Alfonso X el Sabio también comenta que al asediar la ciudad de Niebla, que estaba en poder de los musulmanes en la provincia de Huelva, de que ya los defensores habían utilizado también armas de fuego, ¿no? Y el primer intento de emplear la pólvora para minar los muros de las fortificaciones se lleva a cabo durante el asedio de Pisa en el año 1403. Bueno, como va a ocurrir en otras manifestaciones del arte, va a ser muy importante el desarrollo de los sistemas de fortificación en Italia. Estos cambios se producen en los albores de la Edad Moderna
y están ligados a las corrientes filosóficas del Renacimiento, de los tratadistas del Renacimiento, que van a trazar el diseño de ciudades ideales, como estamos viendo en esta imagen. Ciudades ideales contenidas en polígonos estrellados, porque la defensa de la ciudad sigue siendo algo absolutamente fundamental. No se puede concebir una ciudad sin que tenga una muralla que lo protege. Y así va a haber pues bueno, grandes autores que han pasado ya a la historia de la arquitectura, como Scamozzi, Filarete, Giorgio Martini, muy importante, Leon Bautista Alberti, también en su tratado de reedificatoria va a hablar de los sistemas defensivos, o el propio Leonardo da Vinci, ¿no? Incluso ya se escriben, ya en el siglo XVI, tratados sobre esta materia, y el más antiguo que se conserva es el de Gian Battista della Valle, conocido como Il Ballo, que se publica en el año 1520. También en aquellas décadas un español, Pedro Luis Escribá, escribe una obra, Apología, en excusación y favor de las fábricas del Reino de Nápoles, de 1538. En aquellos años es Carlos I, rey de España y V de Alemania, que bajo su corona ciñe posesiones en Italia, del Milanesado, Nápoles, etcétera, etcétera. Luego está el famoso episodio del saco de Roma, y eso es lo que explica que este tratadista, Pedro Luis Escribá, escribiera ese tratado sobre el reino de Nápoles. Bien, a lo largo del siglo XV y a finales se van a edificar ya toda una serie de edificaciones que son un poco, digamos, de transición entre esas edificaciones todavía medievales, pero ya con elementos que van a anunciar el tipo de fortificación posterior, ¿no? Por ejemplo, estas fortificaciones en Italia, en Salzanello, que son un ejemplo de este tipo, en el que ya vemos que es bastante diferente, ¿no?, de las murallas de Ávila o de las murallas de Badajoz, con estos elementos salientes que nos van a anunciar ya lo que son los baluartes o bastiones, ¿no? O bien en España el Castillo de la Mota, un castillo con una historia pues muy rica, donde ocurren episodios importantes para la historia de Castilla, que también va a anunciar ese nuevo tipo de arquitectura. Y ya otro arquitecto italiano, Antonio Sangallo, pues va a edificar cerca de Florencia esta fortaleza de Basso, donde ya vemos el polígono estrellado, ¿no? Como veíamos en los dibujos anteriores, vemos que realmente es un polígono, un pentágono, que es la forma que tiene más éxito, pero que de los lados de esos muros pues van saliendo estos elementos también en forma puntiaguda, en forma de diamante, o como queramos verlo, que son los bastiones o baluartes. Y aquí vemos lo que sería un esquema simple de este tipo de muralla. Ya hacer una muralla muy alta no conduce a nada, porque con un tiro de artillería de cañón vamos a pasar por encima y no va a defendernos de fuego de cañón. Luego, al ser esas murallas muy esbeltas y no demasiado anchas, pues va a hacer que los proyectiles, al golpear, puedan abrir brechas en la muralla por donde se pueden meter los invasores. Entonces, lo que va a ocurrir es alguna transformación radical, que es las murallas van a bajar mucho de altura, pero van a ser muy macizas, van a ser murallas de varios metros de espesor y de una gran inercia para absorber esos impactos de los proyectiles. En una muralla muy larga, un proyectil efectivamente puede quebrar esa muralla. En estas murallas, en un muro que a lo mejor tiene 10 metros de ancho,
realmente un proyectil lo único es que va a descascarillar, por decirlo así, la superficie exterior, la superficie de piedra, pero no va a producir grandes daños, ¿no? Y lo que es necesario también es tener posiciones de tiro, ¿eh? Los defensores pueden apostarse a lo largo de todo este perímetro y en el supuesto de que el invasor pueda llegar, pueda acercarse a la muralla, tener efectivamente direcciones de tiro que desde diferentes lugares el atacante sea alcanzado, ¿no? Entonces de ahí ese perímetro estrellado, ese perímetro con tantos, digamos, entrantes y salientes. Entonces hemos dicho, ¿por qué son fortificaciones abaluartadas? Porque los baluartes, estos elementos, son los que dan la característica a este tipo de construcción, de fortificación. Bien, esto ya pues se materializa en estas formas. Normalmente no son tan perfectas como este fuerte que encontramos en Cumaná, en Venezuela, y que reproduce pues casi de forma perfecta esa forma poligonal, cuadrada en el interior, pero con estos baluartes, forma de punta de diamante, con un foso, el foso que también existe en la fortificación medieval, pero a su vez el foso se protege con otra muralla, y todo esto, bueno, pues da lugar a toda una serie de elementos con diferentes nombres que va a dar lugar incluso también a una rica terminología en el lenguaje. O esta forma también muy perfecta que encontramos, esto es visto desde el aire. ¿Alguien sabe dónde está esto? Está en España, pero es complicado saber. Es en la ciudad de Jaca, cerca del Pirineo, donde se establece, como ven, este pentágono perfecto, como decíamos antes, igual que en Cumaná, con diferentes recintos, con ese foso prácticamente inexpugnable. La mayoría de estas fortificaciones o de estas murallas pues han sido derribadas. Realmente hay pocas ciudades que conservan la muralla en su totalidad o en una extensión importante, porque ya en el siglo XIX pues se hacen innecesarias, no son útiles. Ya en el siglo XIX los buques de guerra tienen un alcance enorme con sus cañones y pueden bombardear una ciudad y tomar una ciudad o destruir una ciudad desde una distancia mayor de 1 kilómetro. Así es como, por ejemplo, los Estados Unidos tomaron tanto La Habana como Manila con fuego desde los buques que estaban fondeados fuera de la bahía. Y también por el desarrollo urbano de las ciudades, el crecimiento de las ciudades hizo que en el 19 fuera algo muy normal el derribo de las murallas. Bien, en España también va a ser importante la teorización sobre este tema y tenemos una obra clásica de referencia de la que tenemos aquí la portada, que es este tratado de Cristóbal de Rojas, Teoría y Práctica de Fortificación, conforme las medidas y defensas de los tiempos, repartida entre España. Bueno, que no se publica hasta el año 1598. Como decía, hay toda una gran riqueza de elementos constructivos, cada uno con sus nombres respectivos, y eso pues da lugar para un poco entender incluso una publicación o muchas veces cuando vamos como turistas y oímos el rebellín de no sé dónde, o el baluarte ya sabemos lo que es, o el ornabeque o la falsabraga, etcétera, etcétera. Son diferentes tipos de la fortificación. Y aquí, por ejemplo, tenemos este glosario ilustrado, que está muy bien, para la ciudad de Cartagena de Indias, hecho en la ciudad de Cartagena de Indias de Colombia, que es la que mejor conserva su fortificación. Bien, hemos puesto otra palabra en el título, y dirán, bueno, ¿por qué ibéricas? Fortificaciones fortificadas de origen ibérico. Bueno, pues porque
son Portugal y España los primeros países que se expanden, digamos, que hacen... primero fue Portugal, en el siglo XV, que comienza a ocupar o a recorrer los océanos. Los portugueses pues van a seguir toda la costa de África, van a llegar a India, Vasco de Gama, van a llegar incluso hasta Macao, ¿no? Y a continuación, un poquito después, pues van a ser los españoles, que básicamente pues, van a llegar a América y luego también van a cruzar el Pacífico y van a llegar hasta las Islas Filipinas. Entonces, todo esto, bueno, comienza en los reinados portugueses del siglo XV, después tenemos los reyes católicos, Isabel, que es la gran empresaria, digamos, del viaje de Colón a América, pero y luego pues también Carlos I, como hemos dicho, que va a tener, al heredar también, o al tener la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, pues tener también posesiones en Europa y un imperio de gran extensión. Pero ya va a ser Felipe II, el cual además va a unir en 1580, va a heredar la corona de Portugal también, con lo cual va a juntar, digamos, los dos imperios. Y aquí tenemos pues todos estos territorios, plazas o territorios que van a pertenecer a la monarquía hispánica y a la monarquía de los ibérica, la monarquía de los Felipes. Las dos coronas permanecen unidas 60 años durante los reinados de Felipe II, Felipe III y parte del de Felipe IV, ¿no? Y entonces aquí vemos, los portugueses normalmente no ocupan el territorio, los portugueses van creando puestos, van festoneando, digamos, toda la costa africana, del Atlántico, también del Índico, también van a tener puestos en Omán, concretamente, en la península arábiga, por supuesto en la India, pero siempre en la costa, hasta llegar, como decíamos, a Macao, ¿no? Y en Brasil, pues también toda la ocupación costera. Mientras que España sí que va a producir una ocupación de los territorios en América. España también va a hacer lo mismo en el norte de África. En el norte de África va a ocupar una serie de plazas, pero no va a tener una penetración en el continente africano. Y esto, bueno, pues da lugar a la famosa frase de Felipe II: en mis dominios no se pone el sol. Cuando se impone el sol, pues aquí en California, pues ya está saliendo en las Filipinas o en las Marianas, que era el punto más occidental del imperio. De ahí que nos refiramos a que este tipo de arquitectura o de construcción que vamos a encontrar en todo el mundo, en todos los continentes, tiene su origen precisamente en las monarquías ibéricas. De ahí el título que le hemos dado a la charla: Fortificaciones abaluartadas de origen ibérico. Bien, tras ese periodo de transición en España, en el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II sí que va a sistematizar el territorio, va a sistematizar los territorios. El próximo martes, no mañana, mañana en 8 días, tendremos a Javier Aguilera, que nos va a hablar de las ciudades de América. Él estaba preocupado porque decía: Javier, si decimos las ciudades de América, van a pensar que son las ciudades de Estados Unidos. Digo, no hay cuidado, porque aquí machacamos que América no es un país, es un continente, y por supuesto estamos muy orgullosos de decir América, y es, bueno, pues las Américas, nuestra América. Y además, bueno, también hay ciudades, muchas de las ciudades de hoy de Estados Unidos fueron creadas también en esa época. Bueno, entonces es ese proceso que organiza Felipe II con las leyes, las llamadas leyes de Indias, en las que se sistematiza la creación de ciudades. De eso va a hablar Javier, pero es el fenómeno de creación de ciudades mayor de la historia. Nunca se han creado tantas ciudades de esa envergadura en tan poco tiempo. Casi todas, la gran mayoría, inmensa mayoría de las ciudades de América de hoy, sobre todo de nuestras Américas, son ciudades creadas en esa época. Pero también, evidentemente, para proteger esos territorios, para proteger esas ciudades, para proteger el comercio, era necesario todo un sistema de fortificaciones. ¿Quiénes eran quienes sabían de fortificaciones en aquella época? Pues como hemos visto, los italianos, siempre los italianos, ¿no? También veíamos en las clases de arte, ¿verdad?,
que Velázquez, que Goya, que cualquiera que se preciaba tenía que ir a aprender a Italia. Velázquez no sería el mismo si no hubiera ido a Italia. Ese viaje a Italia le cambió la manera de pintar, ¿no? Pues bueno, por las razones que hemos expuesto antes, por las mismas disputas que hay, Italia era un territorio fragmentado con distintos estados, ciudades-estados, y también bajo las apetencias de los monarcas, el francés, español, etc. Por lo cual era absolutamente fundamental la fortificación de las ciudades, y hay un gran desarrollo, como hemos visto, y también hay esas ideas filosóficas fruto del Renacimiento, por lo cual esos ingenieros italianos son los realmente expertos en la materia, y Felipe II lo que hace es llamar a esos ingenieros. Concretamente, uno de ellos, Calvi, es el que traza un poco la estrategia general de fortificación, y además de Calvi pues va a haber otros nombres, todos ellos italianos, entre los que destaca la familia de los Antonelli. Es imposible prácticamente no leer un texto de esta época de fortificaciones en cualquier país de América Latina o del norte de África, o sin toparse con los Antonelli, porque bueno, es una familia que se extiende en el tiempo y que prácticamente durante un siglo van a ser ingenieros a las órdenes de los monarcas españoles. Bien, se considera que de alguna manera cristaliza este tipo de fortificación con las fortificaciones de Ibiza, aunque también hemos visto el caso de Jaca, que es un caso también bastante primitivo, primero. Y para las fortificaciones de Ibiza, todos cuando pensamos en Ibiza pensamos en playas y pensamos en discotecas, ¿no? Pues realmente Ibiza tiene una gran importancia desde el punto de vista patrimonial, porque la fortificación de Ibiza es una fortificación pionera de este sistema, y de hecho la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad está ligada precisamente a estos sistemas constructivos. Aquí vemos pues un gigantesco baluarte, ¿no? Pero es lo que hemos visto antes en planta, con ese frente poligonal en punta, y con todo ese espacio muy grande. Las murallas medievales tenían solamente un camino, un espacio de ronda para ir caminando por ahí, casi para que pudieran pasar dos personas como mucho. Aquí no, aquí vemos un gran espacio. ¿Por qué? Pues porque era necesario a lo mejor cambiar los cañones de posición según interesara disparar en un sentido o en otro, y por tanto todo este espacio era un espacio en el que se podían maniobrar los cañones, aparte de que la muralla, como decíamos, tenía una masa enorme, un espesor enorme. Bueno, vamos a hacer ahora un recorrido, y en fin pido disculpas a algunos amigos que no he traído porque no he estado en el país o porque no he encontrado una foto lo suficientemente buena, y entonces van a ver que hay una disparidad de países representados, unos países más representados que otros, pero en definitiva lo que sí quiero mostrar es que es un sistema que se hace universal y que va a darse en todos nuestros países. Vamos a encontrar ejemplos de este tipo de fortificación. En esa época lo que interesaba fortificar, ya en época de Carlos I, era la frontera con Francia. Francia es el gran rival en esa época, el gran rival de Carlos es el rey Francisco, el rey francés, esas grandes disputas en Italia, ¿no? Y entonces la ciudad de Pamplona, hay alguien de Pamplona por aquí, la ciudad de Pamplona se convierte en una plaza importante, como otras ciudades del norte, como San Sebastián, como Fuenterrabía, donde también además en Pamplona, Navarra, se adhiere a la corona española, bien entrado ya el siglo XVI, con lo cual, bueno, pues es importante fortificarla precisamente por esa pugna con Francia, y por el mero hecho también de que Navarra es un territorio bastante nuevo para la corona de los Austrias. Y aquí vemos en esa ciudad de Pamplona, sobre el plano actual de la ciudad de Pamplona, está trazada lo que fue la muralla, siempre la muralla rodeando la ciudad,
con puntos los trozos que han sido derribados, pero todavía queda una parte muy importante que es la ciudadela, un sitio además pues, muy visitado y muy utilizado por los pamplonicas, en el cual vemos ese trazado en estrella. La ciudadela es como una fortaleza dentro de la propia ciudad fortificada. Normalmente la ciudad se fortifica de cara al enemigo, de cara al exterior, y en la ciudadela, a veces la ciudadela se tiene que proteger de posibles ataques internos el propio gobernante que gobierna la ciudad. Y también es donde están las tropas que van a defender la ciudad. Por eso la ciudadela también es algo importante. Hay una ciudad, por ejemplo, en España que se llama Ciudadela, en Menorca, también isla que no hay ninguna diapositiva de Menorca, pero también encontramos fortificaciones e incluso esa ciudad que se llama Ciudadela precisamente de este tipo de fortificación. Bien, aquí tenemos en toda la ciudad, esta es una foto de Google Maps, en la cual vemos cómo la ciudadela ha quedado rodeada completamente por toda la ciudad. Las ciudades, al ir creciendo en el 19, como decimos, van a ir derribando murallas, pero quedan ejemplos de las murallas. Si van, por ejemplo, a la ciudad de Gotemburgo, aquí en Suecia, es un caso muy ilustrativo de esto que estamos diciendo. Si se acuerdan un poquito de Gotemburgo, cuando vayan, fíjense, tenemos lo que es la ciudad antigua, donde hay ese foso que rodea la ciudad, y eso tan bonito, con ese parque. Bueno, pues esa era la muralla original de la ciudad, ¿no? Todavía quedan algunos restos de la misma. En fin, aquí vemos pues esos baluartes clásicos característicos en la ciudad de Pamplona. También es importante fortificar la zona norte, protegerse del enemigo francés, pero también es importante, muy importante, fortificar el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque está la amenaza turca y la amenaza de los musulmanes, de los piratas berberiscos, que están desde el otro lado del Mediterráneo, pues están acechando, desde lo que es hoy Argelia, ¿no? Entonces aquí tenemos la ciudad de Alicante, el fuerte de Santa Bárbara. Bueno, cuando realmente hay una montaña o hay una colina en la ciudad, pues naturalmente ahí se aposta la fortificación, como es un caso muy claro aquí en la ciudad de Alicante, en la que vemos, esto está tomado desde arriba, abajo vemos la playa tan concurrida, todo el mundo conoce la playa de Alicante, que se dice que es la playa de Madrid, que está llena de madrileños en las vacaciones, pero realmente también la fortificación fuerte de Santa Bárbara es un fuerte pues muy importante. Este es el elemento casi también característico con el baluarte de la fortificación, que es la garita. Es el lugar desde los centinelas están vigilando que el enemigo se puede aproximar o que puede atacar, o en el Mediterráneo tratan de ver si hay moros en la costa. Esa frase hecha que viene precisamente de ahí, ¿no? Hay moros en la costa, ¿no? Pues bueno, vemos garitas de este tipo pues en todas partes, desde Alicante hasta Manila, cambiando pues un poco el diseño, pero no demasiado. Vemos también este elemento que es curioso, el cordón, que se llama esta moldura, que en realidad no tiene una función propia, aparte, bueno, de que estéticamente queda bien. Lo que suele indicar es hasta dónde llega el macizo de la muralla, y dónde empieza ya la parte que se puede recorrer, la superficie. Es decir, esto nos indicaría que todo esto de aquí es macizo y que en esta parte de arriba ya pues se puede caminar, ¿no? Hay una superficie superior, ¿no? Y en fin, esto es una sorpresa para alguien también que creo que reconoce esta fortaleza de Peñíscola, también en la costa mediterránea. Peñíscola tiene un castillo y una fortificación medieval. Todos estos son lugares además muy paisajísticos, muy bellos, utilizados en películas. El Cid, la película El Cid, Charlton Heston y Sofía Loren, fue precisamente escenas rodadas allí en Peñíscola, y ahora se han convertido en atractivos turísticos de primera magnitud. También es un problema, a veces es un problema, ¿qué hacemos con estas fortificaciones que son tan bonitas, que son tal? Pero es difícil a veces encontrar una función. En algunos casos se han hecho museos,
pero en otras ocasiones están apartadas de las ciudades, de los núcleos centrales de las ciudades, y no es tan obvio encontrar un uso y tampoco es tan obvio mantenerlas, ¿no? Con lo cual, pues acaba siendo, en fin, un poco quebradero de cabeza de las autoridades culturales el encontrar una función para las fortificaciones. Bien, bueno, pues siguiendo, como decimos, la costa, también a lo largo de la costa mediterránea hay unas torres vigías, tampoco he traído para no cargar demasiado la presentación, torres, repito, torres vigías para ver la aproximación del enemigo, de los piratas. Y esta es una ciudad también muy fortificada, que es la ciudad de Cádiz. Aquí la ciudad de Cádiz sobre todo es muy importante porque de ahí salían las flotas para ir a Indias, ¿no? De Sevilla primero y luego ya, cuando los buques eran de mucho mayor calado, era el puerto que iba a América, era donde llegaban también las flotas que venían de América, con lo cual la fortificación de Cádiz era muy importante. Ya un poco más adelante, cuando el Reino Unido se convierte o Inglaterra se convierte en una potencia militar, no lo es en el siglo XVI, pero sí lo será más tarde, pues como sabemos, la batalla de Trafalgar, etcétera, etcétera, pues las flotas enemigas europeas, sobre todo ingleses y holandeses, van a acechar a las flotas de Indias, a los galeones, y es muy importante fortificar la ciudad de Cádiz, y vemos con este fuerte que está un poco fuera de la ciudad, metido ya en la bahía, y que forma parte de ese sistema de fortificaciones que encontramos hoy en esta ciudad, con esta garita también característica de estos fuertes, ¿no? Aquí hay también un problema metodológico al exponerles esto. Como ven, podríamos dedicar pues un curso entero a las fortificaciones, las distintas épocas, los distintos periodos, los distintos lugares, estamos en todo el mundo, y este metodológico es sí exponerlo geográficamente o cronológicamente, ¿no? Entonces yo he optado por geográficamente, estamos viendo las de España, pero hay también unos saltos en el tiempo. Hemos estado viendo la época fortificaciones de Carlos I, de Felipe II, y esta es una fortificación que va a ser después ya de los Felipes, sobre todo en la época de los Borbones, que es en lo que se llama la Raya, que es la frontera con Portugal. ¿Por qué? Pues bueno, porque no hace falta fortificar la frontera, porque no había frontera, eran territorios de la misma corona, pero ya cuando Portugal se independiza, digamos, de los monarcas de los Austrias, de Felipe IV, pues ya efectivamente son dos potencias rivales, vamos a decir, y entonces hay toda una serie de fortificaciones a ambos lados de la frontera, tanto en el lado español como en el lado portugués. Esta es en una localidad que se llama Aldea del Obispo, y hay este fuerte, esta fortaleza de grandes dimensiones, más bien las ruinas, con esas portadas, esas puertas que van a ser unos elementos muy importantes en el siglo XVIII. La puerta de una fortificación no es una puerta, como las puertas que se pasa y ya estás dentro, ¿no? Realmente las puertas eran auténticas fortificaciones, y era muy complicado, digamos, una vez que entras en esa puerta, salir luego de la puerta hacia adentro era realmente complicado, y son, en definitiva, fuertes en sí. Cuando hablamos de una puerta de esta época, hay que entenderlo en el sentido de fuerte, de fortaleza, ¿no? Pero en esos puntos de entrada se desarrolla, digamos, ese lenguaje arquitectónico. Evidentemente, una fortaleza tiene una vocación absolutamente funcional. Estamos hablando de guerras, no de estética, pero en esas puertas se desarrollan esos elementos de la arquitectura clásica, neoclásica, sobre todo en la época del reinado de Carlos III, y estamos en plena Ilustración, y aparecen todas estas puertas con todos sus órdenes clásicos y un aspecto estético pues muy interesante, ¿no? Concretamente, todo este complejo de Aldea del Obispo ahora mismo es un hotel. Es un hotel, además lo compró un amigo mío, un amigo nuestro, de los pacifistas, como nos llamamos los que estudiamos las culturas del Pacífico, y efectivamente, tras hacer toda una serie de obras, pues ahora es un hotel. Ustedes pueden ir a Aldea del Obispo y pasar unos días o un fin de semana
en esta zona de la frontera entre España y Portugal, en la provincia de Salamanca. Como siempre, como ven, siempre les pongo alguna garita. Y muchas veces, pues bueno, yo juego a decir, bueno, a ver quién adivina dónde está esto, ¿no? Y bueno, ahora aquí se ve más que nada por la vegetación, se ve una vegetación que es de Castilla, ¿no? De Castilla-León, pero si aquí hubiera palmeras, pues no sería Castilla-León, ¿no? Como ya veremos alguna garita más adelante. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos, el reloj va avanzando. Y del lado portugués, pues evidentemente, además, en fin, España era el enemigo más poderoso, como nos pasaba a nosotros con Francia. Y entonces en Portugal hay esta fortaleza, esta ciudad de Elvas, pegada a la ciudad de Badajoz, que es considerada como la fortificación más grande del mundo. Pero aunque los portugueses construyeron fortalezas, pues en este caso es un holandés. Los holandeses habían desarrollado la teoría de la fortificación en el siglo XVII-XVIII, y esta fortaleza de Elvas la va a diseñar un ingeniero holandés, ¿no? Bien, en el norte ya hay como podríamos decir tres grandes épocas. Esa época de transición que hemos hablado, la época de Felipe II, donde se sistematizan los sistemas fortificados, y luego la época ya de esplendor formal, vamos a decir, que llega al siglo XVIII, donde tenemos ya una gran complicación de estos elementos. Vemos este plano de la ciudad de Figueras, la ciudad donde nació Salvador Dalí, por cierto, y se encuentra el Museo Dalí, y que uno de estos ingenieros que encontramos en distintos países, Martín Cermeño, va a hacer la planta, el trazado de esta fortaleza, que, como vemos, ya tiene varios recintos. Ya no es solo ese polígono interior, sino que lo que sería el foso da lugar a una superficie interior y a toda otra fortificación con todo otro sistema de baluartes y de rebellines, etcétera, etcétera, que crea ese segundo cinturón de protección, ¿no? Vemos sin ruinas, pero es un fuerte que domina la ciudad de Figueras, que se puede visitar, y que nos ofrece pues también todos estos lienzos, siempre con ese talud, con esa forma inclinada, con el cordón que decíamos, la moldura que recorre las paredes, y esas garitas en las esquinas donde hay mayor visibilidad. Bien, bueno, vamos a ir pasando imágenes y vamos a hacer un recorrido por la costa africana. De nuevo recordar que los portugueses son los primeros que van a pasar primero a Ceuta. El primer paso a ultramar, vamos a decir, a cruzar el mar, lo dan los portugueses más de 100 años antes de los viajes de los españoles a América, con la toma de Ceuta. De Ceuta, de hecho, ya se han celebrado los 600 años de la presencia portuguesa en Ceuta. Y va a haber en el Mediterráneo pues toda una serie de plazas que se van a fortificar, y los portugueses, como decíamos, van a festonear toda la costa del continente, creando plazas y fortalezas. Esta es la ciudad de Ceuta, en el norte de África, ciudad española. De Portugal pasa a España, y que es muy anterior a la creación del Estado de Marruecos, aunque esté rodeado, por supuesto, de territorio marroquí, y hay mucha gente que piensa que es Marruecos, y los marroquíes reivindican, pero realmente es una ciudad que es muy anterior a la creación del reino de Marruecos. Ya era del reino de Castilla, ¿no? Incluso antes de Granada, es decir, Ceuta es anterior a España, vamos a decir, que Granada incluso, ¿no? Un poco más hacia el este tenemos la ciudad de Melilla, una ciudad muy interesante, que les recomiendo también que visiten si tienen ocasión, donde además hay una convivencia, incluso a nivel de gobierno de la ciudad, de las tres culturas, musulmanes, cristianos y judíos. Y también es una ciudad muy interesante por su fortificación, y una fortificación que ha sido muy bien restaurada y que merece, como les digo, una visita. Bien, vemos distintos aspectos de la fortificación. Y pasamos a la ciudad de Orán, en Argelia,
Ciudad también importante porque era una base, Orán y Mazalquivir, sobre todo que era el puerto, que era la flota de donde estaba la flota de los piratas berberiscos que asaltaban las costas españolas. Esos moros, hay moros en la costa, pues venían de aquí, ¿no? De esta zona, y por eso el cardenal Cisneros, que fue regente del trono de España, va a tomar la ciudad de Orán, va a mandar una expedición, va a conquistar la ciudad de Orán, que en otras épocas fue de los turcos, hasta allí llegaron los otomanos, hasta esas ciudades, la frontera realmente con Marruecos actual, hasta ahí llegó el Imperio Otomano. Y eso va a dar lugar a unas fortificaciones enormemente interesantes en la ciudad de Orán. Hay todo un sistema, con un sistema de túneles, que eso es asombroso, eso algún día probablemente entre en el patrimonio de la humanidad, porque hay kilómetros y kilómetros de túneles que van uniendo todo el sistema de fortificaciones bajo tierra, ¿no? Y este es el fuerte de Santa Cruz, que domina la ciudad, y que es curioso porque en una ciudad musulmana, un fuerte erigido por los españoles, y que es el fuerte de Santa Cruz. Entonces, evidentemente algo, un símbolo cristiano, que es el símbolo de la ciudad, es el símbolo de la ciudad de Orán, es este fuerte de Santa Cruz, es su construcción más icónica, ¿no? Ahí vemos, es muy panorámico este fuerte. Bueno, todas estas fortificaciones se van desarrollando en el tiempo, con lo cual es muy difícil datar y decir esto es de tal año. Bueno, en tal año a lo mejor se comenzó la fortificación, pero luego hay sucesivas mejoras, a medida también que la artillería va mejorando, las defensas también tienen que mejorar. Y por tanto la historia de cada fortificación es una historia que se extiende a lo largo de varios siglos. Normalmente lo que nos ha llegado a nosotros ya es las últimas reformas del siglo XVIII, porque ya a partir de ahí, como decíamos, estas fortificaciones se hacen obsoletas y no son funcionales, y ahí o se tiran o se demuelen, o sufren demolición, o se conservan como las vemos hoy en día, ¿no? Bueno, distintos aspectos, como ven, siempre los mismos elementos constructivos, arquitectónicos. Bien, y vamos a dar un recorrido rápido en homenaje a nuestros amigos portugueses, que los tenemos en los sábados de cine. Hemos tenido Mozambique, hemos tenido Angola, vamos a tener a Cabo Verde, y un poco una iniciativa de la Embajada de Portugal. Entonces tenemos, pues como decía, festoneando la costa africana, la ciudad de Archila, que es justo debajo de la ciudad de Tánger. En Tánger también hay unas fortificaciones de cierto interés. La ciudad de Rabat, las ciudades de Rabat y Salé, y también tenemos estas fortificaciones de la época portuguesa. La ciudad de El Jadida, con estas murallas. En El Jadida, bueno, no he podido evitar poner, porque esto es asombroso, es una construcción gótica, ahí en el sur de Marruecos, al sur de Casablanca, concretamente. Es una cisterna, esto es un aljibe, un depósito de agua, que es maravilloso para hacer conciertos ahí, es una maravilla, y es gótico. Esto se remonta pues a la época de las grandes catedrales que tenemos, por ejemplo, en España, ¿no? Bien, la ciudad de Essaouira, también, que fue un puesto portugués, y que tiene unas murallas también de mucho interés, con las puertas, como decíamos antes, esas puertas del 18, que van marcando un poco el paso también del tiempo y de la arquitectura neoclásica. Las Islas Canarias, también pueden entender, las Islas Canarias, que pertenecen a la corona de Castilla ya en el siglo XV, y que lógicamente, dada su exposición, pues también cuentan con fortificaciones. Aquí he traído como ejemplo este fuerte de San Gabriel en la isla de Lanzarote. Y bajamos un poco más y llegamos a Cabo Verde. El sábado, repito, habrá película caboverdiana y música de Cabo Verde. La música de Cabo Verde está ahí entre África y Brasil, digamos, y los influjos brasileiros se notan por esa música fantástica que tiene Cabo Verde. Ahí tenemos el fuerte de San Felipe. Hay muchos fuertes de San Felipe en todos estos territorios, porque claro, eran los reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Por eso
Tenemos en Guatemala también, por ejemplo, Fuerte de San Felipe, por supuesto, el Fuerte de San Felipe de Cartagena de Indias. En Uruguay, seguro que también tenemos algún fuerte con esta advocación. Y también muy interesante este Fuerte de San Felipe y Ciudad Bella, que es Ciudad Vieja, que era la capital antigua de Cabo Verde, que ahora es Praia. Y seguimos bajando, esto es en Ghana, en la ciudad de Accra, la capital de Ghana, luego ha sido colonia británica, pero muchos de estos territorios que luego fueron ocupados por los británicos o por los holandeses, fueron primeramente ocupados por Portugal, y hay trazas de ello. O también en la isla de São Tomé y Príncipe, la isla de São Tomé, en el Atlántico, encontramos también estas fortificaciones, y esto que es cortesía de Inés de la Embajada de Angola, a la que le pedí una foto de algún fuerte de Angola, y efectivamente me la ha mandado hoy, este fuerte de San Miguel en Luanda. En algunos lugares que están como en sitio prominente, pues también es un poco orgullo nacional, ¿no? Y vemos esa enorme bandera de Angola ondeando en lo alto del fuerte, ¿no? Esto visto desde abajo, ¿no? O bien en Mozambique, esto es en la isla de Mozambique, pero en la isla también vemos esta fortificación. Ya estamos en el Índico, ¿no? Ya hemos pasado a otro océano. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a América. Si se cansan me lo dicen, por favor hacen señas, e incluso pues quedamos otro día, y hacemos una segunda parte en la cual ya incluimos fotos de los países que no hayamos incluido. Bien, bueno, pues como bien saben, todo los viajes a América, todo el contacto con América y con Filipinas, pues se hace a través de estas flotas de Indias, ¿no? Entonces hay dos sistemas, la defensa dinámica, que son los buques, los buques que cruzan el Atlántico y que van de alguna manera escoltando todas esas personas y mercancías que van de un lugar a otro, ¿no? Y la defensa estática, que son las fortalezas. Lo que se va a fortificar son esos puntos donde van a llegar las flotas. El territorio interiormente no hace falta fortificarlo, al menos en esos primeros siglos no hay un enemigo europeo, como ocurriría más tarde, que pueda asaltar esas ciudades del interior. Por tanto, las fortificaciones en América pues, se van a situar en la costa y sobre todo en lugares estratégicos donde llegaban las flotas o donde se producían importantes intercambios, ¿no? Había, como saben, son dos las flotas. Aquí se dibuja solo una, la que llega a Veracruz, en México, pero había otra flota que era la que llegaba a Portobelo. Eran esos los dos puntos, en principio, de llegada de las flotas de Indias, Veracruz y Portobelo. Y luego, para volver, las dos flotas se unían en La Habana, y ya desde La Habana, ya formando convoy, volvían y entraban, pues como hemos visto, por Cádiz o por Sanlúcar de Barrameda primero para subir hasta Sevilla y después por Cádiz. Y después, pues a partir de 1565 es la ruta del galeón de Acapulco, de la nao de Manila, que va a unir esta Capitanía General de Manila, que depende del Virreinato de la Nueva España. Con lo cual, bueno, pues desde prácticamente casi el Mediterráneo, durante casi 3 siglos, pues van a surcarse los dos océanos, hasta el punto que durante mucho tiempo el Pacífico
se consideró por los historiadores posteriormente como el lago español. El lago español, si lo oyen ustedes, se refiere al Océano Pacífico. A ver esto. ¿Qué pasa? Bien, este es un dibujo, un ideograma de Javier Aguilera, precisamente, quien es experto en las ciudades de América, que va un poco pues dibujando esas ideas de las flotas de Indias, de las llegadas a Veracruz, a Portobelo, a los puertos, luego distintos puertos del Caribe y de América del Sur, ya de los virreinatos, y el viaje a Manila, la importancia de La Habana, como decíamos, ¿no? Pues como llega pues, a Acapulco, viene la nao de Manila, de Acapulco a México, Veracruz, Ciudad de México, Veracruz, La Habana, y finalmente pues llegaría ya a Sevilla. Este es un dibujo de Sánchez Coello, precisamente de la flota de Indias partiendo de Sevilla. Sevilla en ese momento era como el Nueva York de hoy en día, ¿no? Era la ciudad quizá más importante de Europa en muchos aspectos. Madrid era un poblachón manchego, como se dice, cuando Sevilla era una ciudad de gran importancia. La defensa dinámica, ¿no? Que eran precisamente esos buques que van a surcar los océanos, y esas ciudades fortificadas ya al otro lado del Atlántico, ciudad de La Habana, la ciudad de Veracruz, como puertos importantes por la llegada de esas flotas. Y un ejemplo fundamental de todo este patrimonio es Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es la ciudad que mejor conserva las fortificaciones, son 3 recintos fortificados, conservados casi en toda su extensión. Cartagena también sufre un asedio muy importante de los británicos, hasta el punto de que los británicos acuñaron moneda, incluso al asediar Cartagena de Indias, moneda considerándola ya británica, pero fueron repelidos, y bueno, la suerte ha querido que en las extensiones de la ciudad las murallas no hayan sido derribadas como en otros lugares, en La Habana, por ejemplo, sin ir más lejos, o en San Juan de Puerto Rico, y que conservemos esa magnífico ejemplo de fortificaciones abaluartadas. Bueno, hay una enorme riqueza documental de todas las ciudades, o de gran parte de las ciudades de América, de las trazas que se iban haciendo. Hay una riquísima documentación en el Archivo de Indias, sobre todo, que hace las delicias de los investigadores. Esto permite que se pueda seguir la historia de la América virreinal con bastante detalle, y la historia de las ciudades con los distintos mapas y planos que se iban delineando, ¿no? Vemos una foto aérea ya tomada hace algunos años de la ciudad de Cartagena de Indias. Como ven, la muralla pues es muy pequeñita, muy bajita, ¿no? Aquí lo vemos, aquí ven ustedes una bicicleta o una moto. Hombre, realmente hemos de suponer que aquí lo que habría es un foso que estará cubierto, y que por tanto esta muralla pues es un poco más alta, más profunda, ¿no? Pero a uno le sorprende cuando va a sitios de estos amurallados y ve que las murallas no son nada altas, ¿no? Las garitas, como siempre, la garita y el cordón, ¿no? Como los elementos morfológicos característicos, o esa enorme mole del castillo de San Felipe de Barajas, aprovechando también un cerro de la ciudad, se crea esa enorme mole que hizo que con el sistema de fortificaciones que fuera una ciudad realmente inexpugnable. Sitios paisajísticos como en la desembocadura del río Chagres en Panamá, este fuerte de San Lorenzo, de una enorme valor, enorme riqueza paisajística. Y Portobelo, que era muy importante porque ahí llegaba la flota, y ahí se montaba pues también una feria, de ahí se distribuían también las cosas que llegaban de España, de Europa, y salían otras embarcaciones para abastecer otros puntos de los virreinatos, ¿no?
A mí también me sorprendió cuando llegué a Portobelo, incluso hay ese Portobelo Market, ¿no? Que es una característica, ¿no?, de los mercados populares del mundo hoy en día. Todos, bueno, muchos supongo que han ido al Portobelo Market en Londres. Y yo me sorprendí mucho cuando vi lo pequeñito que es Portobelo, ¿no? Lo Portobelo, con estos fuertes muy bien restaurados por la cooperación, incluso el edificio de la aduana de Portobelo, que es un centro cultural y centro de exposiciones en la actualidad. La Habana, importantísimo punto, como decíamos, las flotas en su viaje de regreso se unían en La Habana, y de ahí la importancia que tenía fortificar La Habana, que además tenía unas condiciones, o tiene unas condiciones naturales espectaculares, ¿no?, toda esa bahía. Y bueno, pero ven todo ese sistema de fortificaciones. En realidad La Habana Vieja es esto, era solo esto, pero realmente a medida que va avanzando el tiempo y las destrezas, digamos, de la artillería, es necesario todo un sistema de fortificaciones de gran complejidad, como este de La Habana. En La Habana las murallas no se conservan, las murallas interiores, pero se conservan muchas de estas fortalezas que se pueden visitar hoy en día. Este es el plano de La Habana con su muralla rodeando toda la ciudad, y todos esos castillos o fortalezas que vemos, algunos de ellos, en estas imágenes. Este es el otro de los planos, el plano del castillo del Morro, bueno, etcétera. Vamos rápido. O San Juan de Puerto Rico, donde vemos el castillo de San Cristóbal y el castillo del Morro. Son los dos ejemplos que quedan de una ciudad que también estuvo íntegramente fortificada. Como vemos, las almenas medievales pues han dado paso a estos grandes parapetos o merlones, y aquí las cañoneras o troneras donde se disponían los cañones para hacer fuego contra el enemigo. Como vemos, esos aspectos tan espectaculares, ¿no?, situados además en puntos estratégicos, y que también lo son del paisaje. Bajamos, esta es el plano de la ciudad de Caracas. Se ve ese orden, esa cuadrícula que va a dar el soporte a tantas y tantas ciudades en América Latina. Y aquí tenemos, bueno, el paso de un océano a otro, con esos dos puertos de Veracruz y de Acapulco, cada uno en un océano, y México, la Ciudad de México en el centro, donde realmente llegaban, como hemos visto en alguna ocasión, de Filipinas, de Asia, todas esas mercancías que llegaban de China, y que muchas de ellas quedan en México. Por eso en México, Ciudad de México, tenemos fantásticos museos. La mejor colección del Galeón de Manila está en México y en los museos de México. De Ciudad de México, la ciudad, vamos rápidamente ya, viendo, hay alguna persona de México que sí estará contenta de la proliferación de imágenes de fuertes. San Juan de Ulúa era la llegada de la flota, y en la costa de Yucatán la fortificación del fuerte de Campeche, también de unas proporciones extraordinarias. Bueno, la propia Ciudad de México, esta hermosa perspectiva, y las fortificaciones también en el Pacífico. Pasamos al Pacífico, donde tenemos el fuerte de San Diego en Acapulco. Acapulco durante siglos era una ciénaga, realmente lo único que había era el fuerte de San Diego. Ahí llegaba la nao de Manila, y ahí se producía pues esa feria durante 2 o 3 meses. Aquello era la feria mundial, ¿no? De ahí llegaban pieles que llegaban de Alaska, y plata que llegaba de Bolivia, ¿no? Y venían las mercancías de China. Plata de Bolivia era muy apreciada en China, porque los chinos no tenían dinero, digamos, crean el patrón plata porque no tenían plata. Esa epítome de lo que tiene más valores es lo más escaso. Entonces
Eso fue fundamental en el comercio con China, el que adoptaran como patrón monetario, digamos, financiero, la plata de América. Todavía hoy se dice, ¿tienes plata? ¿Tienes plata? Pues todo viene de ahí, efectivamente. Gracias por la precisión. Bien, hay una anécdota que los holandeses, ya cuando tienen una flota importante y rivalizan con las flotas españolas, llegaron en un momento dado en el que no había más que una guarnición allí en el fuerte de San Diego. Y bueno, pues la guarnición les dijeron, sí, ven, quédense ustedes aquí, vengan, estupendamente, quédense ustedes aquí, a ver qué van a hacer. No sé cuántos meses, sin provisiones y sin nada, hasta que llegue la nao de Manila. Evidentemente los holandeses comprendieron que no tenía ningún sentido tomar esa fortaleza, porque estaba rodeada de una extensión enorme de marismas, de ciénagas, etc. Y se fueron, igual que vinieron, que llegaron con la misma, se fueron. Bueno, eso Acapulco era así, ¿no? Que ahora a uno le cueste trabajo entender que esa fantástica ciudad turística, motora casi del turismo en México desde los años 50, donde iban todas las estrellas de Hollywood, pues fuera una ciénaga. Aquí vemos un ejemplo clarísimo de ese pentágono estrellado, que es ese fuerte de Acapulco, que sí se ha convertido en museo, ¿no? Además ahora queda en el mismo centro, como vemos ahí, en el mismo centro de la ciudad, ¿no? Vean esta foto tomada desde el fuerte, desde dentro del fuerte. Con, en fin, otros fuertes. Bueno, el de Acapulco tiene mucha importancia, pero tampoco hay que olvidar otras fortalezas, como la de San Felipe de Bacalar y algunas otras. Bien, y ya vamos acabando nuestro recorrido. No he querido cargar, tampoco he visitado algunos de los países que están ahí en mi lista, especialmente Guatemala y Uruguay, Uruguay y Argentina también, pero Uruguay sobre todo por la riqueza de fuertes que tiene. Y acabamos en Asia-Pacífico, como decíamos, la ciudad de Manila, que tiene también, después de Cartagena de Indias, es el perímetro mejor conservado. Esa es una topografía, la topografía de Rojas, del siglo XVIII, y vemos un plano de la ciudad, que vemos que conserva prácticamente ese mismo perímetro. Esta ciudad fue completamente destruida en la Segunda Guerra Mundial, todo el interior, pero la muralla se conserva bastante bien y también hay una parte que se restauró en los años 70 con bastante acierto. Entonces vemos lo mismo, vemos esas garitas que podíamos haber dicho que son de Cádiz y hubieran dicho, vale, pues muy bien, pues son de Cádiz, ¿no? Pues están en el otro, de Cádiz o de cualquier lugar donde este tipo de arquitectura va a proliferar. Todo esto lo hacía de manera que tiene unas puertas, como decía antes. Esta es la Puerta Real, que es toda una fortaleza, un complejo de murallas y de laberintos. De eso se trataba, de que la Puerta Real fuera un laberinto, para que si el enemigo entraba, pues en ese laberinto fuera alcanzado por el fuego. Y esa Puerta Real, las puertas, como digo, esta otra, que es la Puerta del Parián, que era el barrio donde se situaban los chinos, y por eso se llama Parián. Parián era el barrio o el también mercado chino, y ahí tenemos esa puerta muy neoclásica, muy del siglo XVIII, del estilo, aunque no tenga tanto que ver con la Puerta de Alcalá, por ejemplo, puede ser casi coetánea de la Puerta de Alcalá de Madrid, ¿no? O bien otras fortalezas. Naturalmente Filipinas estaba muy expuesto, naturalmente, en un momento ya dado, cuando los holandeses y los británicos, pero sobre todo los holandeses, que intentaron en varias ocasiones tomar las Filipinas, y los ingleses lo conseguirían en el año 1762, tanto Manila como La Habana, pero que luego, después de la Guerra de los 7 años y de un trueque de territorios, pasó otra vez a la corona española, ¿no? Y en fin, hay fortificaciones en muchos lugares de Filipinas, en muchos lugares. Este es el fuerte de San Pedro,
en la ciudad de Cebú, que es la segunda ciudad de Filipinas. Y ya el confín más remoto, las Islas Marianas, ya esto está como a 3 horas de avión desde Manila, navegando hacia Hawái, digamos, para situarnos, las Islas Marianas, donde hay también testimonios, como esta batería de la Soledad en la bahía de Umatac, que era la bahía donde fondeaba el galeón que venía de Acapulco, hacía solo una parada en el Pacífico y era precisamente en esa bahía de Umatac, que para protegerla había unas baterías, fuertes muy pequeños precisamente en los extremos de la bahía, y uno de ellos es esta batería de la Soledad. Bueno, yo creo que con esto, pues ya si se preguntaban, bueno, fortificaciones abaluartadas ibéricas, ¿de qué nos va a hablar este hombre, no? Yo creo que ya han quedado explicados los distintos términos y también esa tesis, que más que tesis es una constatación, que es el primer sistema constructivo global que llega a todos los confines prácticamente del mundo. Y bueno, muchas gracias, la verdad es que sí, me he extendido más de lo que yo hubiera querido, pero casi es inevitable, y entonces muchas gracias por su paciencia y por su interés. Si alguien todavía quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, alguna aportación, porque estamos construyendo, digamos, todo este patrimonio, que es un patrimonio global, un patrimonio universal. ¿Sí? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es bastante rara. Viendo los torreones o las torres, o las garitas como se les llama, están construidas casi en el aire, fuera de terreno casi, sí, en pendientes, en quebrada. ¿Cómo pudieron construir casi en el aire eso? Esa es mi pregunta. Efectivamente, pues porque están construidas así, obviamente, para poder ver mejor el territorio alrededor, es decir, desde esos puntos, el punto más extremo, el ángulo más exterior, y efectivamente cuanto más hacia afuera mejor, para poder tener un ángulo mayor, para poder tener un ángulo pues de 180 grados por lo menos o más, ¿no? Entonces eso, bueno, pues haciendo unas ménsulas, de hecho hay un elemento en ese glosario de términos que digo, pues hay la ménsula, que son en esos casos pues unas losas de piedra que salen en voladizo del baluarte y que sirven de apoyo, o sea, la base de esa garita está totalmente empotrada a lo mejor una longitud de 3 veces la de la garita hacia adentro, ¿no? Con lo cual es, bueno, lo típico en voladizo, que bueno, se hace en cualquier ménsula arquitectónica, pues puede volar muchos metros, estar al aire, precisamente porque tiene un anclaje muy profundo. En esas épocas todo está hecho en piedra. Después ya con el acero sobre todo, pues es mucho más fácil, porque lo que se producen ahí son esfuerzos de tracción y el acero absorbe muy bien la tracción. La piedra no puede trabajar a tracción. Si se estirase así de los dos extremos de una piedra se rompe. Trabaja muy bien a compresión. Entonces esas son, yo le digo, ménsulas de mucho canto, mucho espesor, y también con un empotramiento importante en esos muros, que son unos muros, como decíamos, de un enorme espesor, el muro del baluarte en sí, ¿no? Muchas gracias, director, muy interesante su conferencia, hemos aprendido mucho. Y también mi pregunta también está relacionada con un punto de vista de la arquitectura. Si usted bien dice, entonces son arquitectos italianos. Quisiera saber un poco más a fondo, porque no es solo españoles, ¿dónde estaría entonces la participación de arquitectos españoles? Y ustedes contrataron el conocimiento italiano para edificar estas maravillosas fortalezas, o cómo lo mirarías tú desde un punto de vista arquitectónico, ya que tú eres arquitecto. Muchas gracias. Sí, no, sin duda. No, realmente todas aquellas empresas eran unas empresas, vamos a decir, multinacionales. También hay que tener en cuenta que entonces eran los monarcas, o sea, obviamente, pues la monarquía, Felipe II, Felipe III,
los Austria, los Borbones se identifican lógicamente con España, pero realmente eran sociedades, digamos que multinacionales. Efectivamente, desde el punto de vista arquitectónico, de la arquitectura militar, como hemos dicho, son los ingenieros militares italianos los que dominan esas técnicas, y por eso hay sobre todo unas primeras oleadas, sobre todo en la época del reinado de Felipe II, como hemos dicho, el propio Calvi, los Antonelli, Spinozzi, etcétera, etcétera. Más adelante va a haber, por ejemplo, bueno, no he dicho porque no acabaríamos nunca, ¿no? En época de Felipe II, que se sistematiza todo, se crean las academias de matemáticas que van muy ligadas precisamente a todo este tipo de cosas, ¿no? Que requiere un conocimiento matemático importante, ¿no? Entonces hay academia, bueno, primero en la corte, en Madrid, pero luego va a haber en Barcelona, luego la academia de Barcelona va a ser la academia muy importante, con sucursales, digamos, en Orán hay una academia que todavía se conserva el edificio de matemáticas, de época de Carlos III, y en Ceuta. Y va a haber una academia muy importante en Bruselas, de la que van a salir también grandes ingenieros. Uno de ellos, Próspero de Borbón, ya en el siglo XVIII, va a ir a España y va a crear el cuerpo de ingenieros militares en 1711. Pero es alguien que viene de Flandes. Es decir, el propio Carlos, él nace en Gante, que es lo que hoy es Bélgica. Entonces, el famoso los galeones de Manila, el viaje de Magallanes, por ejemplo, ahora que hemos celebrado el 5º centenario de la expedición de Magallanes y la vuelta al mundo del Cano. Por cierto, el día 2 hay un seminario, no sé si es público o abierto, a lo mejor, sí es público, Marta, organizado por Andrés Rivarola, sobre precisamente la circunnavegación, la primera circunnavegación, se van a hablar de estos temas, ¿no? Bueno, la composición de la flota de Magallanes, hay todo tipo de nacionalidades, ¿no? De distintos países europeos, hay griegos, hay por supuesto italianos, Pigafetta, que es el que escribe el diario, ¿no? Es decir, sería una simplificación enorme y un error enorme pensar que todo esto y todos los fuertes y todas las operaciones en Iberoamérica están hechas por españoles, como lo consideramos hoy, españoles, ¿no? Eran, bueno, súbditos de los distintos virreinatos y de las distintas coronas. Incluso cuando uno estudia historia, lee historia y ve, por ejemplo, pues los territorios que tenía Felipe II, que hereda de su padre, o los que hereda Carlos, etcétera, etcétera, ve que son distintos reinos, el de Castilla, el de Aragón, el reino de Nápoles, las provincias de Flandes, los virreinatos de América, etcétera. Es decir, no era vamos a decir, un estado con una metrópolis y luego unas colonias, como podía ser a lo mejor en otras potencias europeas. No, realmente son distintos territorios. Los virreyes tenían un enorme poder, una enorme autonomía. Como dicen en Ciudad de México, ¿no? El Palacio del Virrey de México era más grande, y es más grande que el Palacio Real de Madrid, el Palacio Virreinal de la Plaza del Zócalo, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese sentido, y desde luego los italianos eran los que sabían en ese momento en el que Felipe II tiene esos grandes territorios que necesita proteger, y para ello, ¿quién es el que domina esas técnicas? Pues son los italianos. Entonces son esos ingenieros italianos los que empiezan, y algunos como por ejemplo la familia Antonelli, como decíamos, que ya, bueno, un siglo después, los últimos Antonelli, evidentemente son de origen italiano, como seguro que alguno de ustedes es de origen italiano, tiene algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo de origen italiano, pero ya no se considera italiano, pero evidentemente, porque estamos hablando además de la importancia que tiene Italia, lo que hoy conocemos como Italia, que no olvidemos que hasta el siglo XIX Italia como Estado no existe, ¿no? Pero la importancia del Renacimiento, toda la importancia, digamos, claro, viene del Imperio Romano y de cómo el Renacimiento pues recupera esa cultura grecolatina.
Y lo vemos como eso pues sigue permaneciendo, como decíamos, en el mundo de las bellas artes, ¿no? Hasta hoy hay esos pensionados en las academias de Roma. Todos los países, pues España, Francia, etcétera, han tenido durante muchos años y siguen teniendo esos pensionados, esos becados que van a tener una estancia, concretamente en España, en la Academia de Roma, donde está el templete de San Pietro in Montorio, ¿no? Una de las piezas claves de la arquitectura del Renacimiento, ¿no? Y bueno, pues como decíamos al principio, para Velázquez es fundamental. Si Velázquez no sabía pintar, digamos, el cuerpo humano tan bien como cuando va a Roma y ve la Capilla Sistina y aprende de Miguel Ángel, o como cuando va a Venecia y se impregna de todo ese colorido. Las obras de Velázquez de su primera época, la época de Sevilla, su primera época antes de Italia, son obras en tonos ocres, tonos tierra, etc. No hay colores fríos. Y luego, pues cuando descubre la pintura pues, de Tiziano, de Tintoretto, de Lorenzo, etcétera, realmente su paleta cambia totalmente, ¿no? Es decir, la influencia de Italia durante todos esos siglos es fundamental, hasta que luego pues ya van a ser básicamente Francia, probablemente, quien toma ese relevo, ¿no? Gracias por la interesante... Quisiera hacerte una pregunta, y aclaro que no soy arquitecto. ¿Por qué es tan importante la Puerta de Alcalá? Sí, bueno, es importante más que por la arquitectura en sí. Bueno, en primer lugar porque bueno, es un vestigio de esos trazados antiguos donde todas las ciudades pues tenían su amurallamiento, ¿no? Pero la Puerta de Alcalá, bueno, se ha convertido en un símbolo. Al quedar ahí, bueno, ahora dirás es una puerta, pero bueno, si está ahí exenta, ¿no? Porque es una puerta, ¿no? Tiene una importancia simbólica muy grande en la Guerra de la Independencia, por ejemplo. Hay, bueno, los guías que llevan a los turistas por Madrid, se ven los impactos de los proyectiles durante la Guerra de la Independencia. Y básicamente porque ha quedado como... También hay otras puertas, la Puerta de Toledo, por ejemplo, también en Madrid. Ha quedado como un monumento aislado, descontextualizado totalmente de esa función defensiva que tenían las puertas. Siempre las puertas de las ciudades es porque la ciudad estaba cerrada, tenía un muro, una muralla, y para entrar o para salir pues hay que pasar por una puerta, ¿no? Pero claro, cuando las murallas ya se han derribado, esas puertas quedan fuera de contexto y quedan casi como esculturas urbanas, ¿no? Y luego ya pues en la cultura popular hay una canción también de Ana Belén, ¿no? Ana Belén y Víctor Manuel, que es La Puerta de Alcalá, mírala, 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 ¿no? Y se ha convertido, bueno, pues en un icono urbano, pues como yo que sé, la Torre Eiffel, por ejemplo. La Torre Eiffel tampoco tendría que estar ahí, ¿no? Es decir, la Torre Eiffel es un monumento efímero de una exposición universal, pero que, bueno, se desmonta la exposición, digamos, otros pabellones, otros tal, y la torre sigue allí, ¿no? Y se convierte en un icono, ¿no? Eso es un poco esa la idea, ¿no? Creo yo. Bueno, pues si no hay más preguntas, tenemos como siempre un vinito español y algo para picar, pero para que absorba un poquito el vino. No, esto no les va a quitar de cenar, ¿no? Luego lleguen a casa y cenen, por favor. Bueno, pues muchas gracias.